figuras en la ciencia que no solo expanden lo que sabemos, sino que de verdad redefinen lo que es posible. Hoy vamos a explorar la trayectoria de una de ellas, la física, líder y estratega Marta Losada. Su carrera es de verdad un viaje fascinante, desde ser una pionera en su país hasta darle forma a la ciencia en todo el mundo. Y qué mejor manera de arrancar que con sus propias palabras, ¿no? Esta frase lo dice todo. Piensen en esto por un segundo. Ella no ve la ciencia como un trabajo, sino como un privilegio. Esa mentalidad, esa pasión por ir tras lo desconocido, es el motor que ha movido toda su increíble carrera. Hoy en día, la profesora Losada es una pieza clave en la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi, y desde ahí no solo sigue con su investigación de punta, sino que también lidera e inspira a una nueva generación de científicos en un centro académico súper global. Ok, nuestro recorrido para entender su historia va a tener 4 paradas. Primero, sus comienzos como pionera en Colombia. Luego, su papel en descubrimientos que cambiaron nuestra visión del universo. Después, su salto al liderazgo científico. Y finalmente, cómo hoy está moldeando el futuro de la física. Muy bien, empecemos el viaje. Todo arranca en Colombia. Y aquí su carrera académica no fue solo un logro personal, fue literalmente abrir un camino donde no lo había, en un campo que en ese momento estaba muy poco desarrollado y, para qué negarlo, dominado por hombres. Esta tabla nos da una idea clarísima de su trayectoria, pero miren los inicios en la Universidad Nacional de Colombia. Fue la única mujer de su promoción en graduarse. La única. Y no solo eso, escribió la primera tesis de maestría sobre física de partículas en la historia de la universidad. De ahí, el salto fue a las grandes ligas, un doctorado en Rutgers y un postdoctorado nada menos que en el CERN, el Centro del Universo para la Física de Partículas. 1. Ese número lo cambia todo. Es un dato que de verdad impacta. Al final de su primer semestre, era la única mujer que quedaba en su programa. A ver, imaginen por un momento la tenacidad, la pura pasión que se necesita para seguir adelante en un entorno así. Y esa misma garra la llevó a un momento clave. En su universidad no había cursos de física de partículas. ¿Y qué hizo? Pues se puso a estudiar por su cuenta. Se volvió autodidacta. Esto es mucho más que tener iniciativa, Es una curiosidad intelectual fuera de serie. No se sentó a esperar que le enseñaran. Ella fue a buscar el conocimiento. Y en el proceso, prácticamente fundó un nuevo campo de estudio en su propia universidad. Y de ahí pasamos a la siguiente etapa, una donde toda esa determinación la llevó al escenario científico más importante del mundo, y a ser parte de uno de los descubrimientos más grandes de nuestra era, el bosón de Higgs. Su trabajo en el CERN la metió de lleno en la colaboración Atlas, un experimento de una escala, monumental. Y el resultado de todo ese esfuerzo colectivo y su historia. En 2012, el equipo del que ella formaba parte le anunció al mundo que habían encontrado el bosón de Higgs, la famosa partícula de Dios, la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de cómo funciona nuestro universo. En sus propias palabras se siente esa pasión que la mueve, porque a pesar de todas sus responsabilidades y sus cargos, la alegría de descubrir, la emoción de la investigación, sigue siendo el corazón de lo que ella es. Es un recordatorio de que detrás de los grandes logros siempre hay un amor genuino por el simple hecho de buscar. Pero la historia de Marta Losada no termina con sus descubrimientos. Su carrera evolucionó hacia un rol igual de importante, el de ser una líder, una estratega, construyendo puentes para el futuro de la ciencia. Miren esta línea de tiempo. Es una progresión de liderazgo impresionante. Vemos cómo evoluciona. De dirigir centros de investigación en Colombia a ser presidenta de la Universidad Antonio Nariño y de ahí a ser decana en una universidad global como NYU Abu Dhabi. Y su próximo nombramiento en 2025 en el Observatorio Magna Charta la consolida como una voz mundial en la educación superior. Su impacto, además, se expandió por todo el continente con proyectos como LSF4I. Este es un ejemplo perfecto de su visión. Lideró el grupo que buscaba unificar la estrategia de la física de altas energías en toda América Latina. O sea, ya no se trataba solo de hacer ciencia, sino de construir la infraestructura, las bases, para que toda una región pudiera crecer en este campo. Esta tabla lo resume perfecto, ¿no? Las dos caras de su carrera. Por un lado, la investigadora metida de cabeza en los secretos de las partículas. Y por el otro, la líder, enfocada en crear capacidades, en definir políticas educativas y en fomentar la colaboración internacional. Son en esencia dos carreras en una, y cada una hace más fuerte a la otra. Y todo esto nos trae al presente y al futuro. Vamos a ver cómo su trabajo actual sigue empujando las fronteras, no solo en la física pura y dura, sino también en la política científica a nivel global.
Su investigación actual gira en torno a una pregunta enorme. ¿Qué es la nueva física? A ver, para entenderlo fácil, pensemos que el modelo estándar es como nuestro mapa actual del universo. La nueva física es explorar todo lo que hay más allá de ese mapa. Es la búsqueda de respuestas a misterios como la materia oscura, por ejemplo. Y aquí es donde entra su especialidad, unas partículas hipotéticas llamadas leptones neutros pesados, o HNLs. Son como piezas de un rompecabezas cósmico que todavía no encontramos. ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, porque podrían ser la clave para resolver dos de los mayores enigmas de la física. ¿Por qué unas partículas diminutas, los neutrinos, tienen masa? ¿Y de qué está hecha la misteriosa materia oscura? Entonces, ¿cómo se buscan estas partículas? Este diagrama que vemos, un diagrama de Feynman, muestra una de las firmas que los científicos buscan en los datos. Es como buscar una huella digital única y súper específica en medio de miles de millones de choques de partículas. Todo para poder decir, aquí está, los HNLs existen. Y mientras ella busca nuevas partículas, su voz también se escucha en los lugares más importantes donde se decide el futuro de la ciencia. Estar en la Sociedad Estadounidense de Física, en la Asociación Internacional de Universidades. Bueno, eso significa que está ayudando a definir los valores y las políticas que van a guiar la ciencia y la educación superior en todo el planeta. Cuando vemos el contraste entre el antes y el ahora de su carrera, es simplemente asombroso. De ser la única mujer en su clase a liderar una universidad global, de ser autodidacta en un campo que casi no existía en su país, a darle forma a la estrategia científica mundial. Su viaje es un ejemplo poderosísimo del impacto increíble que una sola persona puede tener. Y terminamos con una pregunta que creo que captura la esencia de su legado. Porque, más allá de las partículas y las políticas, la historia de Marta Losada nos deja pensando, ¿cómo es que la búsqueda personal de lo desconocido, la de una sola persona, puede terminar inspirando a toda una comunidad científica mundial a ser más colaborativa, más equitativa y sobre todo mucho más audaz?